Bienvenidos a las noticias más importantes de hoy, lunes 5 de septiembre, así, desmenuzaditas, con María Camila Díaz. Noticia número 1. De nuevo es noticia el senador del Pacto Histórico, Alex Flores. Pero esta vez no codeando en un acto machista a una compañera de su propio partido, ni estrellando camionetas oficiales, ni por los contratos corbata por los que supuestamente obligaba a sus cuotas a entregar el 5% de su campaña. Esta vez es noticia después de haber protagonizado un show borracho con insultos a la fuerza pública. Usted puede ser senador, pero a mí me respeta. Pégame para que vea usted. Pégame para que vea usted. Pégame para que vea que lo capturo. Pégame. Y después de haber dicho en Blue Radio que los congresistas no estaban para dar ejemplo, sino solo para hacer leyes. Senador, ¿y si usted, insisto, yo no sé cuál es la explicación que quieres que te dé, porque yo no voy a renunciar a mi humanidad por el hecho de ser senador, que es que, porque este man es senador, se tiene que comportar ahora como si fuera, no sé, el ejemplo del pueblo. No, yo sigo siendo una persona, estoy haciendo mi labor. A mí me eligieron para hacer las leyes. Sí, espero. No, a mí me eligieron, Néstor, a mí me eligieron para hacer las leyes. No me eligieron para que me comportara como el ejemplo nacional, en el sentido de tener ¿Cómo va a decir de eso, alguna senador, manera, que lo eligieron para hacer las leyes y para no ser ejemplo para la gente que votó por usted o por su lista? Usted es tan privilegiado que no lo juzga un juez normal, sino la Corte Suprema. Pues el senador Flores, uno de los alfiles más íntimos del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, salió de nuevo, ahora sí, arrepentido y admitiendo un problema con el alcohol. Yo quiero reconocer ante todos ustedes que tengo problemas con el licor. Me rehusaba a aceptar el problema, pues esta es una condición socialmente aceptada y a la que no se le da la importancia suficiente desde el enfoque de salud pública y lo que implica padecer. Yo he tocado fondo y el problema con el licor me ha causado dificultades con mi familia, con amigos y con las personas que desde un principio han confiado en mi palabra y en el proyecto político que le hemos presentado al país. Además, dijo esta mañana en W Radio que él no iba a renunciar a su curul. Yo creo que este es el momento para trabajar con más fuerza y más ahínco, no solamente en las defensas que ya he realizado. Yo tengo 10 años trabajando por la educación, fui parte de la mesa de negociación del paro nacional estudiantil, defensor de la paz y del plebiscito. Lo cierto es que este es solo un episodio más que se suma a una larga lista de escándalos provocados por el senador. Noticia número 2. Por fin tenemos ministra de las TIC. Tras una polémica por su llegada al cargo y una posible inhabilidad, hoy finalmente se confirma y se posesiona Sandra Urrutia como nueva ministra de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. La señora Urrutia es abogada, cuenta con una maestría en Derecho Administrativo, especialización en Derecho de Telecomunicaciones. Además, se ha desempeñado en varias instituciones del Estado, como la Contraloría General de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio y en la Jurisdicción Especial para la Paz. Urrutia fue la segunda opción del presidente Gustavo Petro, pues en un principio el jefe de Estado había designado al especialista en nuevas tecnologías, Mary Gutiérrez, en el cargo. Sin embargo, posteriormente desistió. Noticia número 3. Chile dijo no. Con el 99% de los votos escrutados, el 62% de los chilenos votó a favor de rechazar el texto de la nueva constitución que tenía que reemplazar a la sancionada ya por la dictadura de Augusto Pinochet en 1980. El resultado pone al presidente Gabriel Boric, con 36 años, el más joven de Latinoamérica, a exhibir toda su habilidad política para cumplir con el mandato de plebiscito de octubre de 2020, cuando un 80% de los votantes votó a favor de sancionar una nueva ley fundamental. Bueno, y para el desarrollo de la noticia más importante de hoy, que tiene que ver, por supuesto, con Chile y con el plebiscito, porque el 99% ya de los votos escrutados, el 62% de los chilenos votó a favor de rechazar el texto de esta nueva constitución que debía reemplazar a la ya sancionada por la dictadura del señor Augusto Pinochet en 1980. Para hablar un poco más del tema, vamos a hacerle unas pequeñas preguntas al señor David Landau. Él es doctor en ciencia política, abogado de Harvard, profesor de Mason Law en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida y experto en diseño constitucional. Gracias por estar acá en este canal.
No, gracias por la invitación. Bueno, señor Landau, cuéntenos, lo primero es cuál es el efecto para el país, para Chile, que hayan rechazado este plebiscito, el efecto político. Creo que ahora está viviendo un contexto político muy complejo allá, ¿no? En el sentido de que no sabemos exactamente qué va a pasar. Con el apruebo, lo que iba a pasar después sería un poco más fácil, ¿no? El proceso de implementación. Con el rechazo, lo difícil es entender el mensaje de la gente, del pueblo anoche. Y yo creo que si miramos bien, hace como casi 2 años había otro plebiscito para decir que la gente quería una nueva constitución por el 80% casi de la población. De anoche, por un margen también amplia, aunque un poco menos, la gente dijo que esta propuesta no. No, y creo que en ese sentido es complejo ver exactamente cómo va a seguir el proceso. Creo que eso va a ser la tarea central de la administración del presidente Boric, por ejemplo, para ver cómo puede seguir ese proceso de reemplazo constitucional y esa vez con un borrador que sería un fruto más amplio de un consenso social y político. Y eso va a ser muy difícil. No sé la ruta, no tengo una idea muy clara de qué va a pasar ahora. Sí. Por ejemplo, acá en Colombia, que ha ganado un gobierno de izquierda, con estos resultados del plebiscito del no en Chile, varios congresistas que están en la oposición en el gobierno colombiano dicen que esto es un triunfo y que Chile se va a salvar de la miseria. Eso lo han dicho algunos senadores del Centro Democrático, por ejemplo, que es el partido de la oposición acá en Colombia. ¿Usted cómo ve eso, digamos, ese fracaso en Latinoamérica, en una Latinoamérica además en donde predomina los gobiernos de izquierda? Desde mi juicio, me parece que estaba un poco exacerbado los efectos en ambos lados del borrador, ¿no? Que los apoyantes dijo que había cambios fundamentales, positivos, y en algún sentido los opositores también, que fue una constitución muy radical. Y la verdad es que no lo fue. Fue una propuesta de la izquierda, creo que sí, claro. Pero al mismo tiempo reflejaba las tendencias centrales del neoconstitucionalismo en la América Latina. Por ejemplo, había algunos ejemplos de artículos y conceptos que son también centrales a la Constitución de Colombia, ¿no? Por ejemplo, el concepto de Estado Social de Derecho. Y entonces, yo creo que la propuesta, yo he escrito que está bien, ¿no? Que no estaba nada muy irrazonable. Pero desde otra perspectiva, yo creo que sí, el problema central en la convención fue que algunas tendencias políticas fuertes fueron excluidas de la negociación. Y eso incluyó la derecha, pero también elementos del centro, de la antigua concertación. Y eso tenía efectos marcados, ¿no? Porque un momento constitucional no es solamente el texto, es solamente un contexto político. Y creo que el contexto político, la visión que claramente ha tenido la mayoría de la población, fue que fue una propuesta demasiado polarizada en algún sentido. Y por eso yo creo que sí hay mensajes, pero son mensajes útiles, ¿no? No significa, por ejemplo, que no tiene sentido reemplazar una constitución. Creo que en un contexto como el contexto chileno,
eso fue la ruta correcta. Y creo que todavía van a intentar hacerlo, pero yo creo que por lo menos las constituciones deben ser lo más que sea posible fruto de un consenso amplio. Y la verdad es que no fue así por el momento, por el contexto estructural. No fue así en Chile. Nos preguntamos entonces qué va a pasar, por ejemplo, hace unos años veíamos un estallido social en las calles de Chile. Acá fue un fenómeno muy parecido en Colombia cuando hubo el paro nacional, etcétera. ¿Qué va a pasar con ese estallido social ahora? No sé, yo creo que depende mucho de lo que pasa ahora, ¿no? Creo que es otra razón en que es muy importante seguir con el proceso. Si el proceso termina y no hay reformas profundas a la Constitución de 80, yo creo que los mismos problemas, el mismo contexto en algún sentido, también va a seguir, ¿no? Entonces, creo que sí hay necesidad de cambio constitucional y que sea profundo. Y lo optimista, creo, es que la derecha hoy, por lo menos la centro derecha, todavía está diciendo que ellos también quieren cambio constitucional. Y pues hay dos rutas básicas, ¿no? Una ruta sería el Congreso y la otra nueva convención. Y los dos son muy complejos. Una segunda convención, pues creo que la gente allá hay falta en algún sentido energía por hacer un nuevo proceso de ese tipo de magnitud. Pero creo que en algún sentido va a ser necesario porque la otra ruta tampoco va a tener mucho éxito, ¿no? Reformas del Congreso en ese momento creo que son insuficientes, ¿no? Entonces, no, es una posición muy difícil por la administración, creo, en que ellos necesitan pensar en una manera muy sofisticada cuál sería la ruta entre esos los problemas con las dos rutas obvias. Tiene entonces un reto muy grande el presidente Boric, de 36 años, que es el más joven de la América Latina, y bueno, no sé si de todo el mundo, pero es uno de los más jóvenes y tiene un reto enorme, ¿no? De acuerdo, totalmente. Creo que es mucha presión en la administración de él, que ha estado una administración problemática, ¿no? Desde el sentido de opinión popular. Él ya ha perdido mucho apoyo en los primeros como 6 meses. No ha tenido mucho tiempo en la oficina, pero ya está pasando. Ha bajado mucho la aprobación. Y creo que eso va a seguir después del referendo. El referendo, en algún sentido, la gente va a ver, justo o no, que síganme en todas las redes con el @MA_Piso Camila Díaz y suscríbanse a mi canal de YouTube. Entonces, yo no sé, la verdad, si la administración tiene la habilidad necesaria, ¿no? la habilidad política que se necesita por ese momento. Creo que es compleja, pero yo estoy optimista en ese sentido. Yo creo que el presidente, había problemas con el gabinete y hay cambios ya está pasando en el gabinete de él, pero es una persona muy capaz, ¿no? Muy capaz, con mucha energía, y creo que el proceso en algún sentido sí va a seguir. Y en el fin del proceso, no sé cuánto va a ser, si vamos a ver un éxito, por lo menos cambios profundos a la constitución actual, sino una constitución nueva. Muy bien, pues gracias, profesor Landau, por haber estado acá en este canal. Mil gracias pues por todos los conocimientos que aportó acá, y un abrazo. Gracias a usted. Un abrazo también. Chao. Gracias, chao. Estas fueron las noticias del día con María Camila Díaz, un proyecto de Catapulta de Criterio.